Bueno, continuemos entonces con otro esquema de los autores motivacionales. Vamos a hablar de la teoría del esfuerzo de Skinner, ¿sí? Skinner es un autor donde él nos va a entender la fuerza motivacional, cómo se lleva a través del cambio de la conducta, de mejorar esos esquemas conductuales del ser humano, el comportamiento de una empresa. Entonces vamos a mirar esa teoría. Dice que el refuerzo de Skinner, que cambia el contexto hacia la conducta del ser humano y que implica elementos ya más diferenciados. Entonces vamos a mirar cómo la forma motivacional que venimos trabajando a través de la escala de necesidades de Maslow y también de Herbert, de los dos factores, tanto higiénicos como motivacionales. Ahora aparece este señor Skinner, que cambia un contexto de la forma motivacional, pero que de una u otra forma es importante en el desarrollo de la vida organizacional. Leamos específicamente y vamos interactuando con cada uno de los elementos que contienen el refuerzo de Skinner. Dice, la teoría afirma que la conducta es una función de sus consecuencias, es decir, cómo me comporto yo. Es una teoría, es una función de mis consecuencias. Mi conducta puede ser positiva o mi conducta puede ser negativa. Y estamos hablando de seres humanos en el comportamiento de una empresa. ¿Cómo me comporto yo? O sea, hay unas consecuencias positivas o unas consecuencias negativas. Entonces dice, los reforzadores, dice que son las consecuencias que aparecen inmediatamente después de una conducta y que aumentan la probabilidad de que la conducta se repita. Entonces, por ejemplo, algunos profesores utilizan Skinner, ¿sí?, para cambiar la conducta de sus estudiantes para que lleguen a tiempo a clase. Por ejemplo, la muy tradicional, el profesor a primera hora de clase, 3 de la tarde, el profesor dice quiz con los que están en el salón de clase. El grupo es de 20 personas y solamente hay 2. Cierra la puerta, le dice, jóvenes, saquen una hoja, hay quiz. Y hace la pregunta del quiz. Pasa el tiempo y permite que los demás estudiantes que llegaron quizás 5 o 10 minutos o más tarde entren a clase y ya les hizo una advertencia. Hay un refuerzo de cambio de conducta. Todos los días voy a hacer quiz. ¿Qué cambio de conducta? Los estudiantes dicen, vamos a llegar puntual porque el profesor siempre va a hacer quiz a primera hora. Entonces cambiaron la conducta de aquella que no estaba muy bien adecuada y produce un esquema diferenciado a comportamiento adecuado dentro de su forma de acción. Lo mismo pasa en la empresa. La gente está llegando tarde, está llegando tarde. No hay un control específico. Vamos a suponer que utilizan la tecnología. Entonces el aparato tecnológico donde coloca mi huella identifica que a la hora exacta de trabajo, según mi calendario y mi horario, es a tal hora y ingresé. ¿Qué me produce eso? Cambio conducta. Ah, yo era uno de los que llegaba tarde, ahora me dijeron, a partir del 1 de diciembre va a estar un equipo tecnológico en el cual va a identificar su huella. Y cada vez que llegue tarde va a haber un descuento económico de acuerdo al valor que de trabajo de la empresa. Usted asumirá, señor Andrés García, si suma más o suma menos los descuentos que tiene que tenerle por llegada tarde. Entonces, la conducta me la cambiaron y modificaron. Entonces, si antes llegaba tarde por cualquier factor, ahora quito ese factor y llego puntualmente a colocar mi huella. Reforzadores, que es lo que hace que cambie esa forma conductual, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ignora las metas, las expectativas y las necesidades. ¿Sí? Ignora esas metas. El reforzador me hace un comportamiento de conducta. ¿Cómo lo voy a hacer? Con diferentes esquemas. Casi siempre es con la fuerza, ¿sí? Con un esquema bravo, fuerte, de agresividad, de un liderazgo fuerte y que no tiene contemplación para que las personas modifiquen su conducta. ¿Sí? Si lo comparamos con los animales, un perro puede cambiar la conducta de orinarse en la casa y solamente con el esquema de un periódico, ¿sí? Un periódico, el amo tiene su periódico, lo enrolla y el periódico lo golpea en el piso. Le produce terror a ese animal y ese animal puede hacer que cambie la conducta dentro de ese proceso que tiene. Lo mismo pasa con el ser humano, que necesita de elementos diferenciados, reforzadores, que van a cambiar el esquema conductual para que sea positivo. Entonces, por ejemplo, la motivación nace cuando las personas realizan conductas deseables, si se les recompensa al hacerlo. Ah, es que acá ya hay motivadores específicos de refuerzo.
no estoy llegando puntual, me pueden tomar la parte tecnológica o me pueden premiar porque soy el primero que llega a la hora. Entonces, hay un refuerzo en el cual cambia mi contexto y me produce un impacto positivo dentro de la compañía. Después hablamos de las recompensas, dice que son las afectivas y se presentan inmediatamente después de cada conducta deseada. ¿Sí? Cuando el papá le dice a su hijo en edades pequeñas, si usted pasa aprueba el año escolar, vamos a suponer, va a tener una bicicleta, la mejor bicicleta que haya. Ese chico se esfuerza porque hay un refuerzo, según Skinner, una fuerza mayor que me produce a mí esa estimación, el cumplimiento de un objetivo. Me está motivando a través de la conducta. Antes era perezosa, no estudiaba, pero ya tengo una motivación en la cual la pereza y el desgano se me van porque mi objetivo es pasar el año académicamente y ya sé que tengo una recompensa, Entonces hay elementos que están ahí, pero Skinner también utiliza fuerzas mayores. Por ejemplo, cuando se castiga una conducta o no es reforzada, disminuye la probabilidad de que se repita. ¿Sí? Ejemplo, los niños. El niño le dio una pataleta. El padre castiga. Mamá castiga. Quitemos castigos físicos. ¿Qué castigos? El niño le dio una pataleta. ¿Sí? Sabemos y entendemos la pataleta. Papá y mamá prohíben al niño ver televisión. Pero resulta que el niño los convence con su llanto, con su cara angelical, y papá y mamá entran en ese campo y dicen, bueno, por hoy vas a ver televisión. El castigo estaba dicho que era una semana, pero ya le quitaron el castigo quizás con los llantos. ¿Qué pasó? Como no se reforzó ese castigo, no se cumplió efectivamente esa conducta que era negativa y como no hubo un refuerzo específico del cumplimiento, lo más probable es que el niño vuelva y repita lo anterior, ¿cierto? ¿Sí? Vuelve y repita lo anterior. Cuando ese funcionario de la empresa no está haciendo las cosas y usted es permisible que pase así, llegó una vez alcoholizado, no pasó nada, ni siquiera le hicieron una anotación verbal, entonces no tiene problema por tomarse unos tragos y que llegar así en esas condiciones de alcohol, no pasa nada y le permiten que la conducta esté ahí en ese esquema diferenciado. Entonces el castigo es fundamental para reforzar la conducta que disminuye esa probabilidad de repetirla. Otro, el castigo elimina las conductas no deseadas con mayor rapidez que la falta de reforzamiento. Cuando los castigos son fuertes, y si hablábamos en la época de Hitler, la conducta de la gente cambiaba porque lo reprimía a través de sus castigos que son ya exagerados ante los derechos humanos, pero que él hacía a través de ese movimiento de Skinner, ¿sí? Hitler cambiaba los elementos del comportamiento de una sociedad a su antojo, porque la gente, pues todos tenemos el miedo hacia la represión. ¿Sí? En las épocas de antes, los papás utilizaban el castigo físico, correazos, chancletas, otros elementos que hacía que ese niño o esa niña cambiase la conducta hacia un punto más específico. Y por último nos dice Skinner, los gerentes influyen en la conducta cuando utilizan reforzadores positivos para las acciones que ayudan a la organización. Siempre hay que hacer un refuerzo, siempre hay que tener reforzadores, sea la parte de castigo. Es entendible que en la empresa físicamente no, pero ¿qué vamos a un castigo? Descuento de nómina. ¿Qué vamos a un castigo? Suspensión. ¿Qué vamos a un castigo? Eliminar la posibilidad de ascenso. ¿Qué es un castigo? De no colaborarle económicamente en un beneficio que se pueda ganar la persona. ¿Por qué? Por el incumplimiento o la forma conductual o conducta como él se comporta dentro del esquema organizacional. Entonces, hay elementos diferenciados que producen un impacto positivo y que puede llevar al cambio de la conducta de ese ser humano, que es lo que todos queremos, cambiar, modificar la conducta de ese ser humano. De esta forma, Skinner nos muestra la diferenciación de esos reforzadores, tanto positivos como negativos, que pueden ser incluidos dentro de ese proceso organizacional. Entonces ya tenemos ese contexto y miramos todo el esquema que nos lleva Skinner a cumplir ese desarrollo de unos reforzadores específicos.